Arranca la semana política con los datos que mueven la agenda. Analizamos Plaza Pública Cadem en Infinita con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo por Infinita 100.1, infinita.cl, Mega Noticias Ahora y YouTube. ¿Cómo están? Buenas tardes. En verdad hay que decir buenas noches a esta hora, pero como todavía tenemos luz a esta hora por el verano, saludamos de todas formas con mucho gusto a nuestros auditores de Plaza Pública en Infinita, junto a Cadem y junto a nuestro querido editor de Radio Infinita, Matías de la Maza. Hoy día, ¿cómo estás, Matías? Muy bien, Catalina Edwards. ¿Cómo estás tú? Feliz lunes. Feliz lunes para Roberto Isixson, gerente general de Cadem. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, Oye, esto es noches. un refuerzo de verdad. Sí. No, Dicen, Salvaje, ¿no? refuerzo de mitad de temporada, eso sí. no, pero yo creo que candidato titular. Oye, ¿qué candidaturas necesitarán refuerzo a propósito de la misma en Bueno, esta, hay varias en que ya esta se han- previa a la que ya segunda se han vuelta? reforzado. La duda Sí. es si es que son buenos refuerzos o Vamos a refuerzos ver. como los de Católica todos los años. ¿Qué dicen las encuestas para eso, don Roberto? La única encuesta que vamos a tener y que vamos a poder publicar justamente en la previa a la segunda vuelta. Bueno, yo creo que Porque la otra, este fin de semana ya no tenemos. o sea, en teoría no. El sábado se porque puede, ¿eh? Que el sábado, hasta el sábado se puede. El Y- domingo, se puede. el domingo comienza la veda. Yo creo que podemos, en esta ocasión, dado que es tan corta la segunda vuelta, poder publicar. Ya, lo están evaluando en el directorio. Sí, el viernes Ya, o el sábado, para tener dos encuestas públicas y vamos a tener dos en veda. Claro. Entonces, con eso ya uno podría cubrir. Publicar una sola puede ser una foto relativamente parcial, considerando Sí. que esta es la primera encuesta de la segunda vuelta y ha pasado solamente una semana. Yo Sí. creo que esta semana va a ser bien importante. Oye, ¿se movió la aguja respecto de la medición, respecto a la segunda vuelta que tenían ustedes antes de la primera vuelta versus No se movió. No se movió. No se movió. A ver, miremos los nos- números. y eso nos llamó efectivamente la atención, porque si uno ve los números en términos generales, más allá de la proyección que nosotros hacemos, la semana, al 14 de noviembre, es decir, antes de que ocurriera la primera vuelta, el 46% declaraba que votaría por Kast, el 35% por Janet Jara y el 19% decía no sabe, no responde, nulo, blanco, no votaría. Al 21 de noviembre, post primera vuelta, el mismo 46% declara que votaría por José Antonio Kast, el 34% por Janet Jara, un punto menos, y el 20% no sabe, no responde, no votaría nulo blanco. Es decir, no hay ningún cambio Sí. entre una semana y otra. O sea, el resultado de la elección no generó una diferencia significativa Sí. sobre las posiciones que ya estaban tomadas. Eso nos lleva a proyectar que en el inicio de esta segunda vuelta comenzamos con 16 puntos de ventaja entre José Antonio Kast, que Claro. llegaría al 58%, y Janet Jara, que llegaría al 42%. Y no es ni siquiera la mayor diferencia que han tenido históricamente en esta medición, ¿no? No es la mayor, pero en general lo que ha mostrado las encuestas de Dentro de ese toda margen. la carrera es que se ha movido un escenario de mucha estabilidad, más de 10 puntos en términos generales, que en base 100 son sobre 15 puntos de manera estructural. Claro. Entonces lo interesante de esta segunda vuelta es qué podría generar algún cambio, ¿cierto? Y ese cambio básicamente está en los votos de Franco Parisi. O sea, para que esta elección se parezca más al plebiscito de salida, los votos de Parisi tienen que inclinarse de manera más significativa a José Antonio Kast. Para que se estreche la brecha, tienen que moverse más hacia Janet Jara. Sí. Considerando que al final el 100% del voto Jara se va a ir a Jara, el 100% del voto Kast se va a José Antonio Kast, que el 92% del voto de Kaiser se va a Kast, solo un 8% se queda indeciso, votaría nulo o blanco, que en el caso de Matei el 60% se va a Kast, el 20% a Jara y un 20% todavía está indeciso. Y luego está el voto Parisi, que es donde está el corazón de esto. 34% hoy día se está yendo a José Antonio Kast, un 22% a Janet Jara y todavía un 44% se declara indeciso o Eso te votaría quería nulo o preguntar. blanco. ¿Se mueven los que no votan, no saben, nulo o blanco respecto de la medición anterior? Se mueven, de hecho, por ejemplo, el voto de Matei se ha consolidado un poquito después de esta segunda vuelta en favor de José Antonio Kast. También aumenta el porcentaje de Johannes Kaiser, estaba en torno al 75%, ya llega al 90%. Y el de Parisi, fíjate que se mantuvo bien estable, o sea, no hay mucho cambio. Teníamos antes de la primera vuelta un 45% de indecisión y esta semana es 44%. Ya. Luego, ¿qué va a pasar? Me parece que es el factor relevante y París está corriendo un riesgo que me parece interesante analizar, porque si es que efectivamente termina consolidándose esta idea, y yo vi la encuesta que hizo en redes sociales, porque dijo, ¿usted votaría Kast?
¿Votaría Jara o votaría nulo, entre paréntesis, Parisi? O sea, te fijáis que le está poniendo Es opción. al voto nulo su nombre. Mm. Entonces, si eso se mantiene de esa manera, vamos a saber el 14 de diciembre cuántos votos logró sostener entre la primera vuelta y la segunda vuelta Franco Parisi. toda la Mm. razón. O cuántos votos son del PDG realmente. ¿Te fijáis? Sí. Entonces, está haciendo una apuesta que va a tener un resultado concreto. ¿Cuántos votos nulos Sí. hay en la segunda vuelta? ¿Y Qué cuántos arriesgado. de esos votos nulos son de Parisi? Y eso podría generarle algún tipo de costo pensando en la negociación parlamentaria, sobre todo. Recuerda un poquito a cada vez que este gobierno ha asociado su propio nombre, su prestigio político a las múltiples elecciones que han tenido durante los últimos 4 años, ¿no? Que es una apuesta. Porque cuando Sí. tú transformas todo en un plebiscito hacia ti mismo, y hay algunos que instan a que sea un plebiscito evidentemente sobre la gestión gubernamental, se puede ver en cada una de las elecciones, independiente que no esté el nombre del Ejecutivo, cuál es el respaldo. Acá lo que hace Franco Parisi es que eventualmente podría tener un menor respaldo de lo que él espera justamente de cara a esta segunda vuelta y empezar a erosionar un poquito el rol que él ha estado tratando de tener, que es que él va a ser una tercera fuerza política durante el próximo lustro parlamentario y también gubernamental. O sea, va a ser de todas maneras una tercera fuerza política. La pregunta es cuánta consistencia. ¿Cuánto le va a durar? ¿Y cuánto Sí, le va a durar? O sea, exacto. lo decía creo que Johannes Kaiser hoy día en la mañana, Mm. aquí Aquí en en Radio Infinita, Infinita, lo dijo acá, sí, pues. con Juan Manuel Astorga, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto se parece Pamela Pamela Giles Giles con Javier Olivares. Olivares? Sí. ¿Cuántos juntos van a votar? ¿Cuánta consistencia hay? ¿Cuánta coherencia hay en esa estructura? Sabemos que hay de los 14 diputados PDG, entre 4 y 6 vienen de militancias de Renovación Nacional o de la UDI, por ejemplo. Esos diputados van a ser consistentes en el tiempo, van a negociar más con un potencial próximo gobierno de José Antonio Kast. Recordemos que el factor relevante, y vamos a ver cómo se da la dinámica del próximo gobierno, pero si es que los 14 votos del PDG funcionaran de manera estructural y coordinada, pueden hacer mayoría absoluta para reformar leyes Constitución, constitucionales sí, pues. con la derecha Mm. o mayoría simple con la izquierda para elegir los presidentes de todas las comisiones. Sí. Entonces, ¿dónde va a estar el PDG? ¿Los 14 votos van a estar ahí o se van a ir Sí, pues, repartiendo y sí que va a lograr- votación tras votación? Mantener además a esos diputados dentro del partido, porque también se les fue granando el choclo en los últimos años. Sí, ahí tiene una pistola que es interesante sobre la mesa y ya la puso Franco Parisi, ¿cierto? De los 6 diputados PDG elegidos en el 2021, que ninguno fue por el partido, perdieron todos sus reelecciones. Sí, pues. O sea, esto es, si estás con Parisi te reeliges, Mm. si no estás con Parisi no Sí. te reeliges. Con Parisi presidente y el PDG en el Y Parlamento. el sí, oye, qué increíble. Ni cómo facho pegar- ni comunacho. Ni facho cómo ni pegaron comunacho, todas sí. esas frases. ¿No? Pero siempre yo creo que la soberbia es un arma de doble filo. Y Mm. creo que en la retórica también Parisi ha jugado mucho en ese rol. O sea, aprovechando su tribuna, su momento de gloria, no cabe ninguna duda, muy consciente del poder que tiene en sus manos, pero no nos olvidemos que los votos no le pertenecen. Exacto. Finalmente. O sea, y la gente también evalúa y mide, sobre todo en esta segunda vuelta, con otra emoción y con otra sensibilidad de cara a una decisión que es definitiva. O sea, yo creo que también el voto de la segunda vuelta es mucho más emocional en ese sentido. Por eso me parece especialmente riesgoso para él anclar su apoyo al voto nulo, Mm. poniéndolo explícitamente. Si usted vota nulo, vota Parisi. Porque lo obliga a un test de que haya al menos 2,5 millones de votos nulos en una segunda vuelta. Claro. Y eso sería multiplicar por 10. Mm. No sé, habría que ver, no me acuerdo el número exacto de nulos blancos, fueron 3,6. Pero es llevarlo al menos al 10%, 12%. Es una apuesta política arriesgada Sí. que puede partir ya con un rayón de pintura si es que no lo consigue. Ahora, si Franco Parisi le empezó a creer a las encuestas durante este fin de semana, que puede pasar así como un cuento de Navidad y que las vio y dijo, oye, ahora les creo absolutamente, igual tiene algo para estar optimista, ¿no? Mantener un 44% dentro de sus votantes que dice que no sabe o no responde todavía o no decide su voto frente a José Antonio Kast y Janet Jara, puede hablar de que hay una parte importante que está dispuesto, en verdad, a seguir votando por Franco Parisi. Claro. Eso es así, pero perdiste un 60%. Perdiste un 60%. ¿Te fijáis? Entonces, Sí. yo creo que hay que ser especialmente cuidadoso con cómo se va dando el proceso de decisión y me parece especialmente Sí. interesante. De hecho, ¿va a ir Janet Jara o no va a ir Janet Jara Sí. a su programa de YouTube? Ah, bueno. Se supone que sí, ese es un pues. buen punto. Ella ya dijo que sí, sería igual medio raro que de último minuto dijera Porque que se yo creo que arrepintió. José Antonio Kast no va a ir. Sí. Yo también creo que José No Antonio tiene Kast ni va. una necesidad. Yo creo que además que la votación de la segunda vuelta es muy definitoria. O sea, votar nulo o blanco, que está en todo el derecho de los electores, finalmente
le da poder quizá a un candidato que no te termina por convencer, por así decirlo. Yo creo que en el último minuto o en la última milla, como muchos han dicho electoralmente, En la intimidad de la urna. en la intimidad de la urna, lo que se juega en el fondo la segunda vuelta es mucho más que la primera vuelta, en el sentido de que el voto nulo tiene un peso mucho mayor. Oye, pero mira, nosotros preguntamos esta semana cuáles son las principales razones para haber votado por Franco Parisi, a Sí. ese 20%, ¿cierto? En primera mención llega a prácticamente un 40% la economía, ya sea la capacidad de hacer crecer la economía y generar empleo o las ideas concretas para la ayuda al costo de la vida de las personas. 40%. Después un 20% dice, me gustaba su programa de gobierno. ¿Cierto? Que yo lo asocio más bien a estas ideas concretas, de corto plazo, asociadas a también factores económicos, pero también ahí se mete con fuerza los temas de inmigración y de seguridad. Entonces, cuando uno va a ver cuáles son las principales razones de votar por José Antonio Kast, la primera es economía y empleo. La misma. La segunda, seguridad e inmigración. Entonces, ¿y cuáles son las de Jara? Y aquí viene la diferencia, ¿cierto? Las de Jara se acerca más a sus ideas, valores y convicciones políticas, o sea, algo ideológico identificado con la centroizquierda y la izquierda. Y la segunda, porque aprobó la reforma de pensiones, 40 horas, sueldo mínimo. Ninguna se relaciona a las principales razones para haber votado por Parisi. O sea, es evidente que el electorado hoy día de Franco Parisi representó a la gran mayoría de la familia del rechazo. De hecho, superó esa barrera, es cierto. Las encuestas le daban 64% a los 4 candidatos del rechazo y llegaron a un 70% en la elección. Pero ya en ese 64%, ¿cierto? No están cercanos, creo yo, a las posiciones de Janet Jara. Esa es la razón por la cual hoy día sería muy extraño, ¿cierto?, que haya una correlación mayoritaria del electorado de Parisi yéndose a Janet Jara y no a José Antonio Kast. Claro. Por eso hoy día está 1,5 más o menos veces Kast sobre Jara. Volvemos a la lógica del ni facho ni comunacho, es decir, una elección particularmente desideologizada. Lo dije, lo logré. Eso me parece No era fácil, un triunfo personal importante. Y ya sabiendo dónde está el problema de Jara, porque si la gran mayoría de sus votantes, o el principal grupo de sus votantes votó por ella porque simplemente hay una cercanía ideológica, Total. es un problema Sí, po. para la candidatura de Janet Jara. Así es, estamos en Plaza Pública en Infinita junto a Roberto Isixson, gerente general de CADEM, y a Matías de la Maza, editor de Radio Infinita, analizando y desglosando la reciente encuesta publicada, mirando ya derechamente la segunda vuelta presidencial. Analizamos los datos más relevantes de Plaza Pública en Infinita con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo por Infinita 100.1, infinita.cl, Mega Noticias Ahora y YouTube. Me voy a quejar de la cortina igual. ¿Por qué? Decía ahí Rodrigo Bravo, yo encuentro que... Deberíamos tener mayor La vamos a capacidad cambiar. de reacción. Sí, de Sí, reacción. si uno no se presenta, creo que debería ser castigado. Igual el en los espíritu de nombres. Rodito está siempre presente con Siempre nosotros. presente, y buena parte de los datos también son analizados por Lo Rodrigo queremos, Bravo pero en su ya como sección 3 en puntos Infinita. menos ya. Sí. Bajó en la encuesta. Bajo la encuesta. Vamos a los atributos presidenciales, que Lo vamos a sacar de 5C. es otro punto importante en donde nuevamente se ve una desventaja bien importante para la candidata oficialista Janet Jara. Porque miremos cuáles son los atributos en donde ella se impone a José Antonio Kast, que son los menos, por lo menos según esta edición de la encuesta CADEM. Los menos y los menos relevantes. Y acá me quiero quedar con uno que me parece particularmente preocupante salir solo en ese atributo dentro de los que estás destacado. Es simpática, Sí. que buena onda, pero Cercana. hoy en día difícilmente tú pensarás que al presidente de Chile se va a elegir porque es más simpático. Quizás en otra ocasión podría haber sido incluso, y eso habría sido importante, pero hoy en día, con la situación en la que estamos, ser simpático incluso puede terminar siendo un problema. Y mira, es simpático, es carismática, le gana a José Antonio Kast en ese atributo, es tolerante frente a la diversidad y es cercano a las necesidades de las personas. Y acá creo que también hay un problema para Janet Jara y el mensaje de su candidatura, capaz de generar diálogo y acuerdos, y está empatada con José Antonio Kast. Buena parte del discurso de Janet Jara ha sido apuntar que José Antonio Kast no va a conseguir acuerdos. Y acá por lo menos pareciera que la ciudadanía no cree particularmente eso. O sea, ¿qué pasa? Es que acá hay un factor súper interesante en relación a los atributos, porque es cierto que Janet Jara siempre destacó en capacidad de generar diálogo de acuerdo en una primera vuelta donde había además 3 candidatos de derecha que se dividían entre ellos esas posibilidades, y además era un atributo muy propio de Evelyn Matei. Entonces, todos aquellos que creían que Matei tenía mayor capacidad de generar diálogo de acuerdo en una segunda vuelta, puestos entre Jara y Kast, para ese electorado va a ser Kast el que tiene mayor capacidad de generar diálogo de acuerdo y no va a ser
Sí. Janet Jara, porque al final igual en los atributos hay una alta correlación entre la intención de voto y a quién le asigno ese atributo. Además que, perdona, Roberto, pero además que generar acuerdos, en el caso de Janet Jara, es la reforma previsional que la acoplaba inmediatamente al gobierno. Claro. Yo creo que ahora a ella tampoco le conviene. Y en su momento también en la primera vuelta se fue como desapegando, desafectando de esa carga, ¿no? Yo creo eso y además, pero principalmente es su debilidad estructural que mostró en la primera vuelta y que se está evidenciando en esta segunda, en la dificultad que tiene la campaña y en particular la candidata Jara de competirle a José Antonio Kast en aquellos atributos que son los más relevantes para la ciudadanía hoy día, que son seguridad y progreso. Y en el caso particular de Parisi, creo que mete esta tercera dimensión que tiene que ver con aquellas cosas concretas que te ayudan a mejorar tu costo de la vida, digamos. Los pañales, Los el devolver pañales, el IVA, los productos el básicos. IVA. Y a pesar de que ella sí ha hecho un esfuerzo concreto por meter medidas de Parisi, principalmente dos, ¿cierto? Que es el IVA A los medicamentos y el límite de 5 millones De sueldo a los funcionarios sí. públicos. a los ministros, a los ministros, honorarios. autoridades. No, es solamente a la gente que está en horarios. Sí. Porque tú el resto no lo podéis tocar, está por ley. Además, bueno, ¿qué ministro va a querer asumir ganando 5 palos, digo yo? ¿Ah? Bueno, parte de. Vamos a los atributos justamente en donde José Antonio Kast le saca una diferencia marcada a Janet Jara y es ahí en donde nuevamente hay un problema para la candidata. Tiene capacidad de enfrentar la delincuencia y el narcotráfico, 53 contra 25, en favor de José Antonio Kast. 53 contra 23 tiene capacidad de resolver los problemas de inmigración. La gente considera también, en una gran mayoría, según esta encuesta, más de 52% piensa que tiene autoridad de liderazgo versus solo un 28% de Janet Jara, que puede hacer cambios radicales, gana José Antonio Kast, y volvemos al tema que era más importante dentro de los votantes, tiene capacidad para hacer crecer la economía y volver a generar empleo, Sí. 51 contra 27. Ese es el problema. Ese es el problema estructural de la candidatura del oficialismo, que no ha logrado mostrar ideas claras, concretas, que generen credibilidad para enfrentar la seguridad y la economía por sobre la posición de José Antonio Kast. De hecho, una de las cosas que llama la atención, por ejemplo, ¿por qué se da la brecha entre José Antonio Kast y Evelyn Matei? ¿Por qué José Antonio Kast logró a mediados de mayo quitarle este lugar que tenía de privilegio que tenía Evelyn Matei? Sí. Y la razón principal es porque José Antonio Kast se quedó con esta idea de que él era un mejor candidato y un mejor presidente para gestionar la economía que Evelyn Matei, que tenía 50 economistas, ¿cierto? Entonces, es en él, esas son las razones para votar por Kast. Y esas son, siendo sus principales razones, están lejos de ser las de Janet Jara. Sí. Oye, dentro de los atributos, algo que me llama mucho la atención, capaz de generar diálogo y acuerdos, bueno, y es genuino o creíble, están los dos súper mal evaluados respecto de eso, ¿ah? Claro, que es bien bajo el llamativo. 50%. Es consecuente entre lo que dice y lo que hace. Igual está la carga política de la desconfianza de la ciudadanía hacia los políticos acá. O sea, en el caso de es consecuente entre lo que dice y lo que hace, el 30% para Janet Jara, el 40% para José Antonio Kast, pero es una porción muy grande. Y tiene que considerar que hay un 30% de Que no no sabe, le- no responde. Y que no le cree. Que no se lo asigna a ninguno. No les cree a nadie. O sea, estamos, No les frente, cree. estamos frente a una elección que igual es un poquito como El menos peor. es lo que hay. Y es lo que hay. Bueno, te acordás que hace mucho tiempo comentábamos, creo que como dato bajo la llave, ¿a quién invitaría ahí un fin de semana? A nadie. A nadie. ¿Te fijáis? A nadie. Claro. ¿Con quién te tomaría una cerveza? No, es con genuino, ninguno. creíble, confiable. 32% Janet Jara, 37% José Antonio Kast. No, sí estamos frente Muy- a una desconfianza importante por parte de la ciudadanía. Ahora, José Antonio Kast, más allá de la buena noticia que, ¿Eh? que recibe de estos 16 puntos de ventaja sobre Janet Jara, yo creo que la más relevante es su expectativa de triunfo. Y acá yo creo que hay un punto importante. Bueno, mencionámosla, 62% esta semana dentro de los encuestados de la mención espontánea, o sea, expectativa presidencial espontánea. Sube que es, 27 puntos. ¿quién crees que va a ser el próximo presidente de Chile? A mí varias veces Mauricio Morales me ha dicho, esa pregunta es incluso más importante que el apoyo semana a semana. Que es Tiene quién razón, cree Morales. las personas que va a ser el próximo presidente de Chile. La semana pasada 35%, pero ¿Por qué es dividido tan importante? en un montón de Porque ha candidatos sido y ahora predictiva 62. Ah, sí. de, ¿De resultado, de número? resultado. No en el número, pero en el fondo El del, resultado. del ganador y porque además genera un movimiento durante la última semana
Todo voto voto ganador. útil se mueve a voto ganador. Caballo ganador en el Claro. fondo. Tú dices, este tiene mejores expectativas, Claro. entonces... Bueno, que fue lo algo que pasó en la efecto primera vuelta. de En la todas primera maneras. vuelta en el distrito 11 al Totalmente. menos, que se movió voto de Matei a A Cast. ¿cierto? Que Pero- permitió a Cast estar cerca, a solo 3 puntos de distancia de Janet Jara Sí. y a Eli Matei mandarla al quinto lugar. Pero que fuerte eso en el sentido de, a veces puede ser incluso un poquito feo decirlo o insinuarlo, pero hay personas que votan porque quieren sentirse ganadoras. Es como voté por el candidato que termina siendo presidente de Voto- Chile. Como para voto evitar útil. que... Que el otro que Exacto. no tiene ninguna Pero posibilidad. a eso, Todo lo que a es la eso iba racionalidad yo. del voto. Sí, claro, yo creo que el nulo y blanco que tenemos ahora, reflejado en la encuesta, quizás como que tiende a bajar o a definirse un poco más cerca de la elección, o el mismo día de la De elección. hecho, cuando uno ve los resultados de la elección presidencial de la primera vuelta en el distrito 11, es cierto que Eli Matei gana, pero ganó por muy poco. Mm. O sea, 30-27, si no mal no recuerdo, algo así. Y de hecho no ganó ni siquiera en todas las comunas del distrito 11, porque en Barnechea ganó José Antonio Cast. Entonces, ahí se ve en el fondo el efecto de este voto útil de la última semana. Claro. Y este 62% de expectativa presidencial está altísimamente correlacionado con Polymarket, que lo hemos mencionado Ah, otras sí, veces. la Oye, apuesta. las casas de apuestas lleva 78 millones de dólares. Yo estoy pensando seriamente cambiar encuestas por apuestas. De todas maneras. ¿Ah? 95% Ah, de hay un problema probabilidad de regulatorio, triunfo sí, le da a José Antonio Cast. No, increíble. Y vámonos a la otra cara de la moneda, porque para que haya un candidato con 62% de expectativa de triunfo, hay una que tiene 28%, que no solo es una cifra baja, sino que se mantiene inamovible Claro. de la última semana. Y Es son decir, aquellos que votan por y Janet que Jara. en el fondo no hay nadie dentro, más allá de los votantes de Jara, que piensen que Janet Jara puede ser presidenta de Chile. Claro. Claro. Ahí no sabe, no responde, nulo, Ah. blanco, pero no hay ni un voto de Parisi que crea que Janet Jara va a ser la Sí. próxima presidenta. Oye, que te quiero preguntar a propósito de lo mismo, en esta segunda vuelta, la definición de la última semana, que lo habíamos comentado la última vez, en el fondo, antes de votar, los días previos, hay mucha gente que decide por quién votar. ¿En la segunda vuelta es igual o es más anticipada esa decisión? Yo creo que es más anticipada. De hecho, cuando uno ve las elecciones presidenciales anteriores en general, la primera encuesta tiende a marcar y quedar bien fijo Ya. el resultado de la elección presidencial. Yo creo que aquí el factor más relevante es efectivamente el voto nulo, el llamado a votar nulo de París. Mm. ¿Hasta dónde llega? Ahora, el voto nulo no es válidamente emitido, entonces no se cuenta, ¿cierto? Y tiende a favorecer al que va Sí. primero. Ahora, Todo llamado a voto nulo no le conviene a Janet Jara, Mm. Sí. porque solo favorece a José Antonio Cast y a la brecha con respecto a José claro, Antonio Cast. a la distancia ¿Te que ya fijáis? existe. Entonces, como hecho político me parece relevante si es que tenemos un voto nulo que pasa del 3 al 15%, porque va a haber una... París iba a haber dicho, gané otra vez, ¿cierto? Claro. La hice de nuevo. Pero en términos de distancia, solo hace que la brecha sea más grande. Sí. Oye, vamos a ir a el dato bajo llave, que es mi parte favorita de este programa. Yo soy fan del programa, lo sigo de Que afuera. pero- expliquemos lo que es el dato bajo llave. Exacto, lo que no aparece en la encuesta pública aparece de en la Plaza Pública encuesta. Academy. Roberto pero lo trae La trae exclusivamente exclusivamente. para aquí este programa. en Plaza Pública Academy, en Lo que no Infinita, hemos- también en Mega Noticias ahora. Oye, lo que no hemos hecho bien es que ustedes den ideas también, ¿ah? ¿De Porque qué? podemos hacer ¿De preguntas dato bajo llave? distintas, claro. Es que los Pero yo míos sé que serían... existe un chat muy privilegiado Claro, para exacto. participar de ese tipo Hay de... que sugerir Manda un preguntas. recordatorio toda la Claro, hay semana. que mandar un recordatorio para Sí. activar preguntas. Se nos Tenemos un ocurren cosas compañero acá, divertidas. Benjamín Pérez, que nos dice preguntas toda la semana. El problema es que impublicable eso. Sí. Yo preguntaría, ¿qué le regalaría a su candidato oponente amigo secreto? No está mal. Roberto No, está se bueno. ríe. No está, Me gusta. no está mala. Oye, vamos a hacer... A la vuelta tengo una pregunta, eso sí, más allá del dato bajo llave, que he tenido esa duda siempre y ahora que puedo conversar con Roberto Isixson voy a aprovechar de hacerlo. Estoy cumpliendo un sueño el día de hoy, en verdad. Yo me voy a emocionar. Matías. Estamos en Plaza Pública Academy, en Infinita, también en Mega Noticias ahora. Vamos y volvemos. Analizamos los datos más relevantes de Plaza Pública Academ por Infinita 100.1, Infinita.cl, Mega Noticias Ahora y YouTube. Infinita, palabras con poder. Esto es El Dato Bajo Llave de Plaza Pública en Infinita. Estamos en Plaza Pública en Infinita, Plaza Pública Academ, no solo en Radio Infinita, sino que también en Mega Noticias Ahora. Viene el dato bajo llave, pero yo dije que tenía una pregunta antes, Sí. que Vamos. es súper Me puse importante. nervioso. No, es que yo lo he pensado siempre. ¿Alguien vota blanco?
Sí, pues. Pero es que alguien llega, y además en este régimen de voto obligatorio, Sí, pues. llega a la Ahí intimidad de la voto urna blanco. y solo va a doblar el voto. Claro. Sí. Pero es mucho más el voto nulo. Me imagino, ¿no? Ahora tendríamos que revisar el dato, yo no me acuerdo, y en este estudio no hay internet, Es difícil, ¿no? estamos en un búnker, Vamos a buscar la última pero sí, versión. hay votos blancos. Po. Y el voto blanco y voto nulo tienen el mismo efecto, ¿cierto? O sea, no hay una diferencia. Sí. Entonces, tú Se podrías cuen- tomarlo, se cuentan en el doblarlo mismo montón. o hacer el esfuerzo de rayar lo que quieras, desde votar por otro candidato, el clásico Walt Disney, y hay varias... Claro, pero son nulos. Todo eso Todos son nulos. es nulo, pero si a Claro. mí lo que me llama la atención es la idea de que en voto obligatorio tú vas a hacer la fila, que esta vez, 0,4% del total de sufragio emitido. esta vez no De los fue. votos blancos. Blanco. Y alguien Sí. entra a la urna y decide solo doblar. Doblarlo y listo. Por Es último, un rápido. dibujito, votar por un jugador de fútbol. Claro, pero es más rápido el blanco. po. Ah, ya, es verdad, ¿Ah? tienes razón. Si queréis salir rápido de la urna, Eso, ya. solo dobláis. po. A veces de doblar hecho, no es tan fácil. no, es que ese es a el veces problema. es un desafío, Yo sí. uno se demora más en doblar el voto de Eh. diputados o senadores que en rayar. po. Ahora yo me sentí muy orgulloso esta vez porque siento que lo hice ¿Será la así primera? como, no, pero de una ya estoy experto en doblar votos. A mí Quizás me- debería votar más blanco. A mí me costó el de diputado, no sabía cómo. Dato bajo Siempre llave. es el doblez de izquierda A derecha y de abajo hacia y arriba. de abajo hacia arriba. Siempre ¿Eso por recuerdo qué eso. será? No sé, pues. Pero esta vez mi estampilla venía Porque, como medio porque ahora mal. ya da lo mismo el eje izquierda-derecha, digamos. Ah, claro, puede ser. Claro. Y recuerde también que ya no es estampilla, es un sticker. Es un sticker. Lo digo alguna vez- Yo alguna expliqué- Antes había que chupetearlo. Alguna ya vez no. el expresidente Piñera Chupeteó el sticker. chupeteó el Sí. sticker, No, sí. Sí. no tendré Extraordinario. ninguna duda. Dato bajo llave de esta semana, Roberto. Bueno, tenemos Dixon. datos bajo llave y lo que quisimos hacer en esta oportunidad es profundizar en el perfil del actual votante de José Antonio Cast y de Janet Jara pensando Ya. en esta segunda vuelta. ¿Dónde se dan las diferencias en relación a los tamaños de la población, cierto? Entonces, cuando vemos el género, aquí pasan dos cosas que son interesantes. Primero tenemos una candidata donde el 57% de su electorado viene desde las mujeres. Una diferencia muy significativa, o sea, es un electorado mucho más femenino. Femenino. En cambio, el de José Antonio Cast, muy a diferencia de lo que ocurrió el 2021, es parejo entre hombres y mujeres. Lo que demuestra, y eso evidentemente es lo que tú estás buscando, ¿cierto? No tener un grupo que se quede atrás. Es mucho más sano, ¿cierto? Una distribución proporcional a una distribución que se carga hacia algún segmento en particular. Y esto es fundamental porque creo que probablemente, y esto lo hemos dicho en otras oportunidades, pero la genialidad de José Antonio Cast en esta elección fue el gobierno de emergencia. O sea, cuando él ancla toda su programa, sus ideas, su campaña, su comunicación al gobierno de emergencia, a que lo que hay que hacer es solucionar los problemas de seguridad y de economía, dejando fuera todos los otros problemas y dolores de cabeza que le generaron el 2021, yo creo que aquí vemos que ha tenido resultados porque no se le cae el voto a las mujeres. Claro. Está 51-49, tal como es la población. Perdón, un poquito más, estaba mirando la otra columna, me voy a corregir al tiro. Es un poquito más masculino, pero de nuevo, con pocas diferencias. Después, el segundo factor diferencial es los jóvenes. El 40% del electorado Sí. de Janet Jara es joven. Y tú lo dijiste en un Y dato lo bajo hemos llave dicho hace hasta mucho rato acá. hasta el sí. cansancio. Muchos Y jóvenes. después José Antonio Cast tiene una distribución más fuerte desde los mayores de 25 en adelante. Otro tema que llama mucho la atención es que, a diferencia de los candidatos tradicionales de derecha, sobre Sebastián Piñera, ¿cierto? Y también lo vimos en Sichel, pero José Antonio Cast tiene una estructura muy similar a la de Janet Jara por nivel socioeconómico. O Sí. sea, Y muy pareja. y muy pareja, y eso significa que José Antonio Cast, siendo un candidato de derecha, logra penetrar de manera positiva Sí. en comunas de clase media, Oye, baja y a o baja. Kaiser también le fue muy bien en los segmentos más bajos. Y en muchos segmentos populares. a Y en Franco los Parisi mayores de también. 55 años. Sí. Y después, no hay grandes novedades, salvo que Los regiones. lo de regiones, que están bastante Sí. similares. Janet Jara un poquito por sobre José Antonio Cast en Santiago. Pero, y aquí está la clave al final, el 83% del que aprueba al presidente Boric vota Jara, pero el 95% de quienes desaprueban a Boric votan a José Antonio Cast. Entonces, esa diferencia es la que explica la Todo. distancia. Mm. Porque si tenemos un 30-60 Claro. de aprobación-desaprobación, y el 95% del electorado de José Antonio Cast es desaprobador del presidente Boric, al final el eje está puesto ahí. Ahora, ¿cuánto de esa desaprobación a Boric y de ese voto, en el fondo de Jara, es
por la desaprobación o por el cuestionamiento a Boric. O sea, al gobernante de turno. Claro, o sea, bueno, se mezclan las dos evidentemente. O sea, es un rechazo es una desaprobación al presidente, a la figura, a su gobierno, pero también es una desaprobación al poder, ¿cierto? Claro. A la necesidad de cambio. Y eso existe en cada una de A la las elecciones. alternancia y en todas partes. Claro, o sea, recordemos que en el fondo, en el mundo y en Chile también, gana el cambio, generalmente. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora. Salvo México. Que fue un caso excepcional y por eso se cita constantemente. De hecho, no se me ocurre otro país que no haya votado, que haya votado continuidad, digamos. Ecuador, y le duró súper poquito a Daniel Noboa la segunda luna de miel. Claro, le costó mucho más de lo que se habría pensado, Sí. efectivamente. Pero Noboa es un fenómeno más que un poquito más nuevo, que ya se había subido a la ola derecha un poquito antes. Claro. Pero en el mundo... No, en general, voto contrario. Voto cambio, digamos. Oye, ¿los temas siguen siendo los mismos para la segunda vuelta? Se los pregunto porque en general, como yo sigo el pulso de la noticia económica, está mucho mejor aspectado el crecimiento del próximo año, en el sentido de que hay más inversión, se empieza a ver más movimiento y cifras muy reveladoras del Banco Central en ese sentido. ¿Los temas siguen siendo los mismos? Sí, A defender, en el fondo, sobre todo por la candidatura de José Antonio Kast. Fíjate que nosotros lo tenemos comparado en esta encuesta con respecto a cuáles eran las prioridades en agosto. Delincuencia, crimen organizado pasa de 59 a 62%, o sea, igual. Y en segundo lugar, economía, inflación, crecimiento de empleo de 42, bajó un poquito, 39%, pero sigue siendo la segunda por lejos. Después los datos inmigración, de empleo pobreza, son muy salud, malos. corrupción, educación. Educación solo un 6%. Sí, qué pena. O sea, te fijas que no fue tema, salud 14%. No fueron grandes temas No. de esta elección presidencial, que estuvo muy concentrada. Y política exterior en- tampoco. Política exterior O sea, no lo ponemos ni en la lista. No. ¿Te acuerdas que el tema internacional? en la elección pasada, cuando el asesor de Gabriel Boric dijo que estaban considerando revisar algunos tratados internacionales, fue tema durante varios días. Sí, po. Y el autogol que eso había sido, ahora cuando Johannes Kaiser dijo lo mismo, no sé si alcanzó a ser tema un minuto. Lo cual habla sobre un cambio de prioridad importante o de qué es Sí. o no noticia, Los entendiendo temas la país situación en la que estamos. Muy replicados más por los medios de comunicación son seguridad Y economía. y economía. Empleo, en el fondo. Claro. Y los temas internacionales aparecen y se toman la agenda, pero tienen que ver más bien con la coyuntura, con cosas que van ocurriendo el día a día. Imágenes. Ha sido tema durante toda la semana las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Eso sí. la reacción del gobierno. Entonces siempre van a tener algún tipo de influencia, sobre todo considerando el estado del mundo, que se está volviendo un lugar cada vez más inhóspito. O sea, desde mi punto de vista, ¿cuáles van a ser, dónde van, si es que gana José Antonio Kast, dónde van a estar las tensiones? ¿Quién va a ser el ministro de Hacienda, evidentemente? El ministro o ministra de Hacienda, el ministro del Interior, el ministro de Seguridad y el ministro de Relaciones Exteriores. O sea, esos son los 4 probablemente cargos más importantes que va a tener que nombrar el presidente Kast en el caso de que sea electo. Sí. Ahora, a propósito también, cosas que hacen noticia o no de lo que mencionaba Roberto, claro, fue mucha noticia lo que dijo el embajador de Estados Unidos, pero súper selectivo el tipo de tema internacional que entra en la agenda, la relación con Donald Trump siempre, ¿no? Y el presidente dice algo que emplaza a Donald Trump, eso es noticia durante varios días. El presidente va a la COP 35, No pasa nada. nada. O sea, todo lo que sea no relación con Trump o la declaración que dijo no pasa absolutamente nada. Claro. Entonces, claro, tiene que ver con cierta coyuntura de temas que hoy en día pareciera que le importan a los chilenos y a nosotros los medios de comunicación y el resto, la verdad es que un poquito bajito, tiene que ver con el cambio de prioridades. No, pero tiene que ver también con lo que está pasando. O sea, yo creo que van a ser noticias las guerras. O sea, ¿qué pasa con Ucrania es relevante? ¿Qué pasa con el conflicto en Medio Oriente es relevante? ¿Qué pasa con la guerra comercial de Estados Unidos con el mundo? ¿Cómo evoluciona? ¿Qué impacto tiene sobre los mercados chilenos? Entonces, todas esas cosas van a ser relevantes durante el 25. Y el cambio de relacionamiento de Chile hacia Estados Unidos y China. O sea, el conflicto de Estados Unidos y China se está viviendo también en nuestro país. Entonces, todo eso va a tener efecto. Lo otro que preocupa mucho, Roberto, y que a lo mejor también podría ser medido, es la expectativa. Te está bauteando por si No, acaso. no. Está bien. Es que lo hemos hablado en Son otras ideas, oportunidades, son son ideas. La Perdón, me estoy expectativa respecto de movimientos sociales el próximo año. Sí, efectivamente. O sea, la dimensión de gobernabilidad, ¿cierto? Sí. Y eso es difícil de anticipar. Ahora, si uno lo trata de poner al piso, yo tengo la impresión de que aquí va a pasar algo bien relevante en relación, si es que José Antonio Kast es el próximo presidente. Uno, va a ganar con más de 8 millones de votos.
y eso no lo va a haber tenido ningún otro presidente desde el 90 a la fecha. O sea, y al final es cierto que puede haber mucho voto emocional, que voto contra, pero al final marcar en una raya, en un papel y darle tu respaldo al presidente da un nivel de legitimidad a los primeros 6 meses que no ha tenido ningún otro gobierno. Va a ser tu presidente. Para decisiones, para Exacto, orden. para decisiones, para orden. Segundo, mayoría prácticamente en las dos cámaras, muy cerca de la mayoría. A dos votos la Cámara, a uno del Senado. Sí. Por lo tanto, en el fondo, buenas negociaciones pueden permitirle al gobierno avanzar muy rápido, al menos en seguridad y Sobre inmigración. todo si es que de la moneda viene ese respaldo político, Exacto. en el fondo, ese capital. Entonces se da una triada que en general han tenido poco gobierno. Mucho respaldo a través del voto. La posibilidad de negociar relativamente fácil en la Cámara de Diputados y el Senado para aprobar, yo digo, esto en materia de seguridad e inmigración. Y en tercer lugar, legitimidad social, porque es lo que la gente está esperando. Entonces, uno debería yo proyecto un primer año de gobierno más parecido al de Milei que al de Boric, ¿cierto? O sea, el presidente Boric solo tuvo 3 semanas de más aprobación que desaprobación. El presidente Milei tuvo casi un año y medio, hasta el escándalo de la hermana. Y eso que a Milei le costó harto en el Parlamento Y le pasar costó adelante la ley leyes, Omnibus. pero tuvo más de un año de alta aprobación. Entonces yo creo que el primer año de Kast se puede parecer, en el caso de que gane, por supuesto, y que no ocurra nada, que no están viendo las encuestas, Sí. va a tener un año más parecido al de Milei y eso le da una oportunidad. Le da una oportunidad para dar señales de gobernabilidad y en ese sentido, pensando en las manifestaciones, yo creo que esto se puede parecer mucho más a Piñera 1 que a Piñera 2. Que van a ver, o sea, que van a volver las feministas, probablemente van a acordar que el feminismo es importante en Chile, ¿cierto? Que los ciclistas furiosos van a volver porque se van a acordar que el precio de la autopista es Estudiantes cara. universitarios. Los estudiantes universitarios van a volver. Portuarios. Los portuarios. Entonces, todos esos que no estuvieron durante estos 4 años van a volver. Pero yo dudo que tengan, primero, legitimidad para usar la violencia como un mecanismo para conseguir cambios políticos y sociales, o ni siquiera para generar interrupciones a la vida cotidiana de las personas. La gente quiere orden, ¿Qué pasó en Argentina? quiere paz, quiere progreso, o sea, no van a aceptar que les paren la Alameda una vez a la semana y que esto tenga un efecto sobre los negocios. Alameda que está más prácticamente lista y renovada después del trauma. O sea, en ese sentido, uno ve que la ciudad estéticamente también se ha ido recuperando, que creo que eso también Ayuda. la gente lo aprecia, Sí. por supuesto. Estamos en Plaza Pública, en Infinita, tanto por Radio Infinita como por Mega Noticias ahora. Analizamos Plaza Pública en Infinita con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo. Oye, igual, una última cosa sobre gobernabilidad. Hoy día, a propósito de cruces entre las derechas y el Partido de la Gente, que Johannes Kaiser lo hace con críticas al Partido de la Gente o mostrando su escepticismo a que vaya a funcionar la bancada en el Congreso hoy día en Radio Infinita, pero en una radio amiga, la diputada Pamela Giles dice sobre un gobierno de Kast. Es amiga de la radio, pero no la nombra. Exacto, L13 Radio, si la voy a nombrar igual, si fue ahí. Tendrá un Congreso complicadísimo donde estaré yo haciéndole la vida imposible. Ahora, la gran pregunta es si eso representa a la bancada del PDG, que es dudoso, o representa solo a Pamela Giles. Bueno, yo creo que esa es la clave de los primeros meses, digamos. O sea, ¿va a lograr el próximo gobierno negociar con el PDG o no? Y hacia dónde, y si Pamela Giles y el PDG tienen la capacidad de articular a sus 14 diputados o no. Yo creo que eso va a ser súper interesante, va a ser determinante para el buen funcionamiento de el gobierno en los próximos, en sus primeros 3-4 meses. De nuevo, yo creo que en materia de seguridad e inmigración pueden avanzar muy rápido. Donde van a empezar a evidenciarse los problemas cuando empecemos a tratar cuestiones más bien económicas. Claro, de crecimiento frente a lo impaciente que puede estar la población. O sea, no sé, me imagino que iba a pasar frente a la posibilidad de reducir impuestos, que es una de las propuestas de José Antonio Cast. Cuando metan esa reforma tributaria al Congreso, ¿va a aprobar el Congreso por los aires? Yo creo que es una posibilidad real, digamos. Entonces, yo creo que en términos estratégicos, el gobierno va a tener que tratar de avanzar todo lo que pueda en seguridad e inmigración y postergar los temas económicos para una segunda etapa y tratar de ir a medidas más bien administrativas en materia económica. Sí. Lo que sí, esos cambios se demoran en notar. Es que Además, es el el crecimiento, tema, a el propósito empleo, de la no impaciencia. es inmediato. Pero ¿sabéis qué, Cata? Yo la otra vez estuve en un seminario, no me acuerdo en cuál de todos los que han habido, porque fueron muchos. De los que te invitan, por lo menos. Claro, y me llamó la atención lo que decía Quiroz, digamos, que es el jefe económico del programa CAS. Decía, al día 3 vamos a haber citado a todos los ministros del comité de ministros y vamos a aprobar los 5.000 millones que están pendientes. Eso se notaría inmediatamente.
O eliminar los 13.000 circulares medioambientales. Eso tendría Sí, efectos de cierto. cortísimo plazo, si es que ocurriera algo de esa naturaleza. Vamos a hablar de las dos almas del PDG, como hablamos de las dos almas del gobierno durante un montón de tiempo. Pamela Giles, Javier Olivares. Lo que plantean hoy día en la mañana en el programa. Lo digo porque Pero- es un hecho que... ¿Pero serán solo dos? O las 7 almas del PDG. Claro, porque podría ser 14. Como fue la bancada anterior. O sea, Porque yo leí la entrevista de Sandra Parisi que dice Ah. que le gustaría ser como Pamela Giles, pero Pamela Giles Sí. es Pamela Giles. Mm, Yo la veo distinta a Pamela Giles del mismo Franco Parisi. mm. Eh, Ahora, es un hecho que las declaraciones que ha hecho Javier Olivares, la más probablemente fuerte fue en Con Permiso acá en Radio Infinita junto a Rodrigo Bravo, Sí. que esté súper bien, que reiteró que él va a votar por José Antonio Cast. Y eso le generó mucho ruido a Franco Parisi, porque erosiona la posición que él está tomando, ¿no? Que es como, vengan a buscarme, convénzame, y probablemente no me convenzan, me quiero mantener no convencido, y ya tiene un parlamentario dentro de los populares, conocidos, que está diciendo, voy a votar por ¿Por José dónde Antonio fue Cast. candidato de Olivares? No sé, que no sé. ¿Qué distrito? Ah, No sé. salió electo, eso es lo importante. Eso es lo importante. Es diputado. Es diputado Es federal. diputado electo en este minuto. Sí. Y eso puede que le empiece a pasar incluso al nuevo oficialismo si es que cambia, ¿no? El tener posturas antes de asumir el nuevo Congreso que eventualmente sean distintas a las que ellos quieran. Olivares defender. declaró en esa misma entrevista que había votado por Trump en Estados Unidos. Además, O sea, imagínate. o sea, no es no ideologizado No. y no es que no entra en la lógica de ni facho ni comunacho, entendiendo que facho Parisi se refiere en general a la derecha, no, Claro. no se refieren específicamente a quien defiende ideas Exacto, fascistas. Claro. Pero sí, se puede empezar a desordenar esto rápidamente, e insisto, Pamela Giles diciendo una cosa, Javier Olivares diciendo otra, con 5 días de diferencia. Pero estamos con el PDG. oye, interesante escuché algo, alcancé a escuchar a la entrevista de Pamela Giles en la mañana. Primero, Qué feo. varias cosas que me llaman la atención. La primera, ella dice, esta es la primera vez que me invitan en 8 años. ¿Ah? Mm. O sea, ahí hay un, Sí. un llamado de atención también a los medios de comunicación, ¿cierto? Y cómo se definen los invitados. ¿Cierto? O ya sea porque ella no haya querido ir, no lo sé, o no la haya invitado nunca. Puedo decir Pero- que ha pasado menos tiempo desde que le invitamos a Radio Infinita. Pero te fijas que hay un hecho relevante desde que ahora sí es importante escuchar a Pamela Giles. O sea, ahora tiene poder. Mm. Te fijas, y eso se va a notar en la elección y en el Congreso. Y lo segundo que me parece interesante este llamado que hace de manera reiterada la interpretación de lo que implica Parisi. Primero, que es una interpretación del estallido social. O sea, que del malestar. Sí. Y yo en eso voy a coincidir con ella, fíjate. O sea, efectivamente Chile no es ni facho ni comunacho, no, la elección no se va a definir desde la izquierda y desde la derecha. El rechazo, el estallido social no son interpretaciones de izquierdas o derechas. Claro, no es que se izquierdizó el país y explotó toda esa gente Claro, izquierda. y yo creo que José Antonio Cast, si tiene una amenaza que tiene que saber controlar, es la siguiente. Hoy día las expectativas con respecto al futuro del país están altas. Yo creo que está en un nivel de sobreexpectativa. El 55% cree que ve el futuro con optimismo, el 56% cree que Chile volverá o podrá haber avanzado o alcanzado esta idea de ser un país desarrollado de nuevo desde el resultado más alto desde el 2018. Pero hay un sentimiento de demandas incumplidas asociadas a educación, a salud, a vivienda, sobre todo, problemas concretos, la salud mental, la salud bucal, el transporte. O sea, hay las razones que le dieron legitimidad al estallido social no las hemos resuelto. Sí. Y yo creo que en eso Pamela Giles tiene razón y va a haber y va a ser un factor relevante para el próximo gobierno. Qué curioso cómo la amenaza del estallido social mutó dentro de insinuaciones de los partidos de izquierda, que siempre dicen, si pasa esto, bueno, Claro, porque- podría pasar algo y puede irse al PDG. De hecho, voy a citar a Pamela Giles. En algún minuto, Iván, no sé me acuerdo si fue por producto de una pregunta de Iván Valenzuela o que ella lo dice, pero el voto del PDG no representa la barricada, ¿cierto? Representa la protesta legítima del millón de personas que se reúne para hacer visible problemas sociales o demandas sociales que no están cumplidas. Y yo creo que en ese contexto el gobierno de Kast va a poder avanzar rápido en seguridad y en economía probablemente, pero no va a poder seguir teniendo un gobierno exitoso si deja de lado esas demandas que generan dolor y que generan rabia también. Ahora, a propósito de la posibilidad, y lo planteabas tú, Cata, que vuelvan las protestas a las calles. Entendiendo que hay ciertos gremios y ciertos grupos que se suelen aunar más hacia un gobierno de derecha No, porque que un gobierno de izquierda. Este ¿no? año no ha habido
No, Pero Nada. sí, en los ese es un últimos hecho. 4 En años. los últimos 4, según las nada, mediciones, ha tenido menos protestas que Bachelet 2, absolutamente el gobierno de Gabriel Boric. ¿Ustedes creen, y a propósito de lo que decías tú, hoy en día no está legitimada la violencia? Es muy difícil que se produzca un estallido social como el que vimos en 2019. Incluso si las cosas empiezan como a salir de control, si empieza a ser como intenso, varias diferencias entre el gobierno y la ciudadanía, pero yo por lo menos, y no sé si ustedes coinciden, veo que es muy difícil que se llegue a ese nivel de violencia de nuevo con el poco tiempo que ha pasado. Yo creo que los estallidos sociales nos anticipan. ¿cierto? para empezar. Es muy difícil. No lo vimos digamos. venir, fue la frase clásica Claro. de esa época. O esto no prendió Esto no cabros. prendió cabros. ¿cierto? Creo que eso ocurrió en esta radio. No, No, fue, no, si no me equivoco fue fue en TVN. en TVN, Ah, 24 horas. ya. Pero es evidente que hay dos factores que para mí son bien relevantes para decir es poco probable o asignarle muy poquita probabilidad a algo de esa naturaleza. Primero, que los estallidos sociales son como erupciones volcánicas, digamos, requieren de muchos años de acumulación de fuerzas que te llevan a eso y es muy reciente. O sea, no hay suficiente fuerza tectónica acumulada, digamos, para una liberación de energía de tal magnitud. Y en segundo lugar, porque la gente en verdad lo que está pidiendo es orden y progreso, y la movilización social disruptiva, callejera, que interrumpe tránsito, que se toma las calles, va en la línea totalmente contraria a la necesidad de orden y progreso. Tiene costos. Entonces, en ese sentido, me parece bien poco probable o plausible que podamos estar cerca de algo similar. De nuevo, eso no significa que vayan a haber manifestaciones de grupos específicos que van a buscar, en el fondo, hacerse notar, pero me parece que no van a tener legitimidad en su actuar. Una última cifra con la que me quiero quedar, que la vemos todas las semanas, ¿no? Pero la aprobación del presidente, 33%, desaprobación 60%, es la lógica de lo que es constante, pero el hecho de que sea un 33% a una semana de la elección presidencial y que Janet Jara haya sacado un 26% me sigue sorprendiendo. Es decir, que no haya llegado ni siquiera a la base de aprobación del presidente Gabriel Boric. Estuvo lejos, y eso significa que Parisi logró penetrar en el electorado que votó a prueba en el plebiscito de salida y que aprueba al presidente Boric. O sea, que lo concreto está por sobre lo valórico político, digamos, o ideológico. Es bien impresionante porque, desde mi punto de vista, esa es la razón principal por la cual Janet Jara no estuvo cerca del 30. Parisi le arrebata los puntos. De nuevo, las encuestas decían que iban a sacar un 64%, los 4 candidatos del rechazo sacaron 70%. Esos 6 puntos no son de la prueba, eran de Janet Jara, y se los quedó Franco Parisi. Bien. Qué fuerte. Oye, qué entretenido ha estado. Se pasa volando Volando. este programa. Siempre queremos seguir, pero tenemos que entregar la programación de Radio Infinita y despedir a Plaza Pública de CADEM junto a Roberto Isaacson, gerente general de CADEM. Gracias, Roberto, por haber estado hoy día con nosotros, como siempre, parte de este programa. Encantadísimo. Y a nuestro querido Matías de la Maza. Lo hice harto mejor. Editor de- Sé que la evaluación no tiene que ser mía, pero lo hice harto mejor. Oye, no te van a pasar azúcar Saludos cuando a vayas Ro- a pedir al vecino. ¿Hasta eso te dijo? Saludos a Rodrigo Bravo. Sí. Oye, muchas echamos de gracias menos. y a todas las personas que nos han acompañado. Por supuesto que este programa ustedes lo pueden compartir, está disponible en YouTube, en nuestras redes sociales y también en infinita.cl. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Chao. Chaito. Aquí termina Plaza Pública en Infinita. Arrancamos la semana con los datos que mueven la agenda con Catalina Edwards, Roberto Isaacson y Rodrigo Bravo por Infinita 100.1, Infinita.cl, Mega Noticias Ahora y YouTube.